Una madre le susurró a la oscuridad, si tú no lo salvas, que lo haga otro. Pero no era Dios quien escuchaba. Era algo maligno, antiguo, que se alimentaba del desespero humano. Y aceptó. Su hijo abrió los ojos, pero ya no parpadeaba. Su sonrisa no era humana. Y cada noche, la casa respiraba con él. Esto no es un milagro. Es lo que pasa cuando le pides vida a lo que solo sabe reclamar almas. En un rincón del mapa donde los años se deslizan como agua estancada y las calles conservan el olor a tierra húmeda y leña vieja, Valeria y Daniel creyeron que la vida les pertenecía. Vivían en una casa de muros agrietados que guardaba el eco de risas infantiles, y en el centro de ese universo frágil estaba Sebastián, un niño de 7 años cuya alegría parecía desafiar la gravedad misma. Reía con la boca abierta, con esa franqueza salvaje de quien aún no conoce el peso del tiempo, y sus pasos resonaban en los pasillos como campanadas de algo intacto. Pero el mundo, al fin, sí lo tocó. Lo hizo sin aviso, sin ruido, con la frialdad de una sentencia médica que cayó sobre la mesa de consulta como una losa de plomo. El doctor no alzó la voz. Solo dejó caer las palabras con esa precisión quirúrgica que precede al duelo. La infección había cruzado barreras, los órganos cedían, los tratamientos se volvían rituales vacíos. No sobreviviría la semana. Valeria sostuvo la mano de Daniel bajo la mesa mientras el aire se espesaba, y ambos aprendieron en silencio la geometría del abismo. Sebastián, ya apenas un bulto bajo las sábanas blancas, respiraba con esfuerzo, cada inhalación un recordatorio de lo que se escapaba. Los monitores marcaban el ritmo de una cuenta regresiva que nadie podía detener, y la casa, lejos de allí, quedó suspendida en un silencio anticipado, como si las paredes ya supieran que algo iba a romperse para siempre. Pero al tercer día, contra toda lógica humana y contra el dictado de la carne, Sebastián se puso de pie. No hubo milagro anunciado por luces ni cánticos, solo el crujido seco de las articulaciones, el roce de los pies descalzos contra el piso frío y el sonido de unos pasos que, al principio, parecieron normales. Luego, el aire cambió. La temperatura descendió sin que el clima lo justificara, y el niño caminó con una fluidez antinatural, como si su cuerpo ya no le perteneciera del todo, sino que fuera un instrumento ajustado por manos invisibles. Sus ojos, antes cálidos y distraídos, ahora reflejaban una quietud demasiado perfecta, una ausencia de parpadeo que hacía daño al sostenerla. Valeria sintió un escalofrío que no venía del frío, sino del reconocimiento tardío de que lo que había regresado no era solo su hijo. Desde esa noche, la luz de la lámpara del pasillo nunca se apagó. Valeria la dejó encendida como un talismán inútil, convencida de que la oscuridad ya no era ausencia de sol, sino presencia de algo que respira. Dormitaba en intervalos breves, con la espalda pegada a la pared, los oídos tensos ante cada crujido de la casa, cada susurro del viento que rozaba los vidrios. Sebastián seguía allí, sentado en la mesa, comiendo con lentitud metódica, mirando hacia la pared como si escuchara voces que solo él comprendía. Y aunque Valeria se repitiera que era su niño, que la enfermedad lo había dejado atrás, una voz interna, fría y persistente, le susurraba lo contrario: no había sido sanado. Había sido reclamado. Algo, en las grietas de la fiebre y en el umbral de la muerte, lo había visto. Lo había llamado. Y ahora, dormía con los ojos abiertos. Todo comenzó con un calor que no pertenecía al cuerpo de un niño. La fiebre no subió de forma gradual, estalló como una marea oscura que le inundó las sienes y le arrebató el aliento. Valeria le colocó paños húmedos que se secaban al instante, convertidos en vapor antes de tocar la piel, mientras el termómetro marcaba cifras que la lógica rechazaba. No era solo temperatura. Era una presencia térmica, densa, casi consciente, que irradiaba desde el centro de su pequeño pecho como si algo interno estuviera ardiendo para abrirse paso. Daniel medía las horas, contaba los latidos, intentaba anclarse a lo racional, pero la habitación se había convertido en un horno de quietud donde el tiempo se derretía y el niño, cada vez más inmóvil, parecía fundirse con las sábanas. Fue en la tercera noche cuando el silencio se rompió. No con llantos, ni con quejas, sino con voces. Sebastián murmuraba dormido, pero los sonidos que escapaban de sus labios no tenían nada de infantiles. Eran sílabas truncadas, guturales, entrelazadas con ritmos que sonaban a piedra rozando contra piedra, a agua negra cayendo en pozos sin fondo. Valeria se acercó, con el corazón desbocado, esperando reconocer alguna palabra, algún rastro del español que le habían enseñado. No había nada. Solo un idioma antiguo, torcido, que parecía vibrar en las paredes y hacer temblar el cristal de la ventana.
Daniel encendió la linterna del teléfono, y la luz reveló que los labios del niño se movían con una precisión mecánica, como si estuviera recitando un decreto o respondiendo a una llamada que solo él podía escuchar. Y lo más aterrador no era lo que decía, sino la calma absoluta con la que lo hacía, como si su mente ya no estuviera allí, sino en un lugar donde esas palabras eran naturales. El deterioro físico fue tan rápido como silencioso. La piel, antes sonrosada y elástica, se volvió de un tono cetrino, casi traslúcido, dejando entrever un mapa de venas oscuras que parecían haberse contraído hacia el centro del cuerpo. Las manos, cuando Valeria las tomaba para frotarlas, eran de hielo, un frío húmedo y pegajoso que se adhería a sus propios dedos como si intentara trepar por ellos. Pero fueron los ojos los que quebraron cualquier esperanza de normalidad. Ya no había pupilas dilatadas por la fiebre, ni ese brillo húmedo de la infancia enferma. Solo quedaban cuencas secas, fijas, con una mirada que atravesaba a Valeria sin verla, como si estuviera enfocada en un punto lejano, en un horizonte que no pertenecía a esa habitación. Parpadeaba cada tanto, pero el movimiento era tardío, calculado, como el de un mecanismo cuyo engranaje se estira demasiado. No era un niño luchando contra la enfermedad. Era un cascarón vaciándose. Los hospitales, con su arsenal de máquinas, batas blancas y protocolos fríos, se rindieron antes que los padres. Le hicieron análisis de sangre, resonancias, cultivos, punciones lumbares. Cada resultado regresaba limpio, impecable, negando lo que los ojos veían. No había patógeno. No había respuesta inmunológica. No había nada. Los médicos murmuraban entre sí, evitaban la mirada de Daniel, hablaban de cuadros atípicos y derivación a especialistas, pero sus voces sonaban huecas, como si ellos mismos supieran que la ciencia se había quedado sin palabras ante aquello. Valeria, sentada en la silla de plástico junto a la cama, comprendió la verdad mucho antes de que la pronunciaran en voz alta. Sebastián no estaba siendo consumido por una enfermedad. Estaba siendo drenado. Algo, invisible y paciente, le estaba succionando la vida gota a gota, sin prisa, sin violencia, con la certeza implacable de quien sabe que el fuego, por pequeño que sea, siempre se apaga cuando le quitan el aire. Y mientras los relojes marcaban las horas y los susurros continuaban en la penumbra, la única certeza que quedaba era esa: se estaba apagando. No por falta de medicina, sino porque algo más viejo, más hambriento y más cercano de lo que podían imaginar, ya había reclamado su turno. El especialista llegó bajo una llovizna fina que empapaba el umbral de la casa, trayendo consigo un olor a tierra mojada y antiséptico barato. Su maletín de cuero, rajado en las esquinas y abollado por el uso, parecía cargar el peso de incontables habitaciones iguales a aquella. No saludó con calidez, ni con la falsa esperanza que suelen tejer los médicos cuando la ciencia se agota. Se sentó en la silla de mimbre que crujía bajo su peso, abrió el maletín con movimientos lentos y deliberados, y comenzó a revisar los expedientes. Cada hoja que pasaba era un veredicto silencioso. Sus dedos, marcados por venas azules y temblores casi imperceptibles, se detenían en las gráficas de signos vitales, en los cultivos estériles, en los informes de resonancia que mostraban un cuerpo sin lesiones visibles pero consumiéndose desde dentro. No era lentitud profesional. Era el peso de quien ya conoce el final y solo está cumpliendo un trámite. Evitó mirar a Daniel, que se mantenía rígido junto a la ventana, y mucho menos a Valeria, cuyos ojos lo seguían como un animal herido que aún cree en la clemencia del cazador. Cuando llegó al último informe, el silencio en la habitación se volvió espeso, casi viscoso. El especialista cerró la carpeta con un clic seco que resonó como un disparo en la penumbra. No alzó la vista. No buscó consuelo en sus rostros, ni preparó el discurso que amortiguara el golpe. Solo dejó caer las palabras, planas y definitivas, sobre la mesa de la cocina: no hay cura. Prepárense. No hubo énfasis, ni compasión, ni siquiera la frialdad calculada de un diagnóstico remoto. Fue una constatación seca, como si anunciara la hora de cierre de una tienda. Las palabras no resonaron en el aire, se hundieron directamente en el suelo, en las paredes, en los huesos de Valeria. Sintió como algo interno, una armadura invisible hecha de noches en vela, de fe ingenua, de esperanza obstinada, se fracturó con un crujido íntimo, inaudible pero devastador. No lloró. El llanto requería energía, y a ella solo le quedaba un vacío que se expandió desde el esternón hasta la garganta, comprimiendo el aire, adormeciendo las yemas de los dedos, dejando el cuerpo como un cascarón suspendido entre el presente y un futuro que ya no existía. Daniel fue quien movió la primera ficha del duelo. Recogió los papeles con manos temblorosas,
los apiló con una precisión mecánica que delataba el pánico, y los guardó en el maletín sin decir una palabra. El especialista se marchó tan rápido como había llegado, dejando atrás solo el olor a lluvia y la estela de una derrota aceptada. La casa quedó sumida en una quietud antinatural. Incluso el reloj de pared parecía haber detenido su tic-tac, como si el tiempo mismo se negara a avanzar hacia lo inevitable. Esa noche, cuando las sombras engulleron los rincones y la única luz provenía del monitor portátil conectado a la vía de Sebastián, Valeria se arrodilló junto a la cama. El aparato emitía un pitido lento, espaciado, como un corazón que aprende a cansarse. Cada onda en la pantalla era un recordatorio de que la vida se filtraba, gota a gota, por canales que nadie podía cerrar. Se apoyó contra el borde del colchón, sintiendo el frío del metal a través de la sábana, y cerró los ojos. No para descansar. Para rendirse. Comenzó a rezar con la urgencia de un náufrago que aferra un madero podrido. Nombres sagrados, plegarias de su infancia, frases latinas que solo recordaba a medias, todo salió atropellado, entrecortado por sollozos secos que no lograban transformarse en llanto. Invocó a la Virgen, a los arcángeles, a los santos mártires, a cualquier fuerza que hubiera escuchado el clamor de una madre. Su voz, al principio clara y temblorosa, fue perdiendo fuerza, volviéndose ronca, luego un susurro áspero, luego solo el movimiento de labios agrietados que repetían sílabas sin sonido. La garganta le ardió, la saliva se volvió espesa, y un regusto metálico le llenó la boca como si las cuerdas vocales estuvieran deshilachándose. Las rodillas, pegadas al piso de madera, comenzaron a doler con un fuego sordo que se extendió por los muslos y la espalda baja, pero no se levantó. El dolor físico era un ancla, una prueba tangible de que aún estaba viva, de que aún podía sufrir por él. Oró hasta que el lenguaje se deshilachó, hasta que la fe se convirtió en un hábito muscular, hasta que solo quedó el eco de un cuerpo que respiraba por inercia, mientras el monitor marcaba un ritmo cada vez más perezoso, como un péndulo que se detiene. Pero el silencio que respondió no fue vacío. Fue denso, pesado, casi sólido. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que contenía la respiración del mundo. Las paredes parecieron encogerse. El aire se volvió frío, no por la temperatura, sino por una densidad que oprimía los pulmones y entumecía los dedos. Valeria abrió los ojos lentamente, esperando un milagro, un susurro, una señal, cualquier cosa que justificara el desgarro de su alma. No hubo nada. Solo la oscuridad, quieta, atenta, como un ojo gigante que la observaba desde el techo. Y en ese instante, la comprensión la golpeó con la fuerza de un martillo. No estaba hablando con nadie. O, si alguien escuchaba, ya había tomado una decisión que no incluía la piedad, la misericordia, ni la justicia humana. El silencio no era indiferencia. Era espera. Algo, en las grietas de la desesperación, estaba midiendo el precio de su entrega. Y ella, de rodillas, con la voz rota y el corazón expuesto, acababa de dejar la puerta abierta de par en par. Con los párpados hinchados por las lágrimas secas, la piel tirante como pergamino y el alma convertida en un nudo de cristales rotos que se clavaban con cada respiración, Valeria empujó la puerta del porche y salió a la noche. El clic de la cerradura a sus espaldas sonó como un sello definitivo, separándola del aire viciado de la habitación donde su hijo luchaba por mantener el aliento, y exponiéndola a la vastedad fría del exterior. El aire nocturno le golpeó el rostro, pero no trajo consuelo ni frescura, solo arrastraba el olor a tierra húmeda y hojas podridas, y la inmensidad indiferente de un cielo salpicado de estrellas que brillaban con una precisión cruel, como ojos abiertos que observaban su miseria sin el más mínimo vestigio de compasión. Se dejó caer en el escalón de madera, la tabla crujiendo bajo su peso muerto, y se abrazó las rodillas contra el pecho como si intentara sostener lo que ya se le escapaba entre los dedos. Alzó la vista hacia la negrura, buscando una señal, un rayo, un susurro, cualquier cosa que justificara el sacrificio de sus noches en vela. «¿Por qué no lo salvas?», susurró. La voz se le quebró en la última sílaba, disuelta por una brisa tan débil que apenas movía las ramas muertas del árbol cercano. Ninguna respuesta. No hubo trueno lejano, ni canto de grillos, ni el crujido reconfortante de la casa acomodándose. Solo una quietud hostil, casi calculada, que le recordaba que el universo no se detenía por el dolor de una madre. El mundo seguía girando, las estrellas mantenían su órbita, la tierra respiraba con indiferencia, mientras dentro de esas paredes un niño de 7 años se apagaba como una vela atrapada en un frasco cerrado. Valeria sintió como la fe,
ese muro invisible que la había sostenido durante semanas, se desmoronaba no con estrépito, sino con un desgaste lento y corrosivo, como la sal devorando la piedra. La oración se volvió ceniza en su boca. La esperanza, un peso insoportable. Y en ese vacío absoluto, el dolor mutó. Dejó de ser un lamento para convertirse en algo más oscuro, más primitivo, una urgencia visceral que no pedía permiso ni temía las consecuencias. Entonces, con la garganta seca y el corazón latiendo al ritmo de una cuenta regresiva, pronunció las palabras que nunca debieron cruzar sus labios. Si tú no lo quieres, que alguien más lo haga. No fue una súplica. No fue un acto de rebeldía. Fue una rendición armada con dientes, una entrega consciente a lo desconocido, un puente tendido sobre el abismo con la carne propia. Las sílabas salieron ásperas, cargadas de un sabor metálico y amargo, y al abandonar su boca parecieron flotar en el aire un instante, suspendidas, antes de ser absorbidas por la noche. No hubo eco. No hubo respuesta inmediata. Pero el cambio fue instantáneo. La atmósfera se volvió densa, casi viscosa, presionando contra sus tímpanos con la fuerza de una profundidad marina. El oxígeno pareció espesarse, volviéndose difícil de tragar, como si el espacio mismo hubiera contraído los pulmones. Las sombras del jardín, antes recortadas con precisión por la luz de la luna, se estiraron en ángulos antinaturales, alargándose hacia el porche como dedos líquidos. El viento murió por completo. Los grillos callaron. Hasta el crujido de la madera se detuvo. No fue un mensaje. Fue una confirmación física, palpable, que le recorrió la espina dorsal como una descarga eléctrica. Algo, en los márgenes de la realidad, había escuchado. Y estaba aceptando la oferta. La despertó un sonido que no pertenecía a la arquitectura de la casa. No era el golpe sordo de una rama contra el techo, ni el crujido habitual de la madera contrayéndose con la humedad, ni el paso sigiloso de un animal callejero. Era un arrastre lento, deliberado, como si uñas largas, secas y queratinosas se deslizaran sobre las tablas del pasillo, marcando un compás irregular que imitaba, de forma obscena, el ritmo de una respiración pausada. Valeria abrió los ojos de golpe. El corazón le golpeaba las costillas con violencia desproporcionada, y un sudor frío le pegaba el camisón a la espalda. Se quedó inmóvil un instante, escuchando cómo el sonido avanzaba con una paciencia metódica, acercándose sin prisas pero sin vacilación. No era un ruido casual. Era un llamado. Se levantó sin hacer ruido, los pies descalzos encontrando el piso helado como si la madera hubiera absorbido todo el calor de la noche. Empujó la puerta con la punta de los dedos, y el pasillo se abrió ante ella sumido en una oscuridad que no era simple ausencia de luz, sino una presencia densa, casi gelatinosa, que parecía resistirse a ser atravesada. Y allí, al final del corredor, donde la penumbra se espesaba hasta volverse impenetrable, estaba la figura. Sentada en una silla de madera vieja que, con absoluta certeza, no había estado allí la noche anterior. No tenía contornos definidos. Su cuerpo se doblaba en ángulos imposibles, articulaciones que se invertían o se estiraban más allá de lo anatómicamente viable, como si el espacio mismo se retorciera para acomodar una masa que no obedecía a las leyes de la física. No había rostro, solo una superficie lisa y pálida de la que emergía una boca curvada hacia arriba en una sonrisa fija, inmóvil, antinatural. Sus ojos no reflejaban la luz lechosa de la luna que se filtraba por el ventanal. La absorbían. Dos pozos negros, sin profundidad ni fin, que devoraban la realidad a su alrededor y dejaban a cambio un vacío que dolía en la retina al sostenerlo. Valeria intentó gritar, pero el aire se le atascó en la garganta como un puñado de algodón empapado. Sus piernas se negaron a obedecer, los músculos tensados hasta el límite, anclados por un terror que no llegó como un relámpago, sino como una marea helada que le subió desde los pies, le congeló las entrañas y le paralizó el diafragma. La entidad no se movió. No respiró. Solo inclinó la cabeza un grado, con una lentitud calculada que pareció estirar el tiempo mismo. Entonces, la voz no resonó en el aire. Brotó directamente dentro de su cráneo, vibrando en los huesos del rostro y la base del cuello. Grave, antigua, desprovista de aliento o timbre humano, como si las palabras mismas fueran piedra frotándose contra piedra. «¿Me llamaste?» Ella no respondió. No pudo. Los labios le temblaron, pero ningún sonido escapó. Cerró los ojos un instante, solo un segundo, mientras el pánico amenazaba con desdibujar su conciencia. Y en ese abismo de terror puro, un solo pensamiento la sostuvo como un clavo ardiente en la mente: su hijo. Sebastián.
El niño que aún respiraba en la habitación de al lado, cuyo pecho subía y bajaba con un ritmo frágil pero constante. Ese recuerdo, ese vínculo de carne y sangre, fue el único ancla que la mantuvo de pie, evitando que el miedo la arrastrara al suelo, mientras la oscuridad, inmóvil, seguía sonriendo. «Sálvalo», susurró Valeria, y la palabra salió rota, con un regusto a hierro y sal, pero firme como un clavo hundido en madera podrida. La entidad no parpadeó. No respiró. Solo inclinó la cabeza un grado más, un movimiento tan mínimo que pareció alterar la geometría misma del pasillo. Lo hizo con la paciencia de un depredador que evalúa no la carne, sino la voluntad de quien se entrega. Cuando habló, la voz no brotó de la boca inmóvil. Nació de las paredes, del suelo, de los propios huesos de Valeria, vibrando en una frecuencia sorda que erizaba la piel y helaba la médula. «Puedo hacerlo», resonó. «Pero no quieres saber lo que realmente estás pidiendo». El aire se volvió gélido. Las sombras se contrajeron, pegándose a los rincones como si temieran ser testigos. Valeria sintió el peso de la advertencia no como una amenaza, sino como una verdad antigua. Aquello no era un préstamo, ni un milagro negociable. Era una cesión definitiva. «No me importa», dijo. La voz le salió más clara de lo que esperaba, despojada de temblores, afilada por esa desesperación absoluta que anula el instinto de supervivencia y solo deja el hueso desnudo del amor. Silencio. Un silencio tan denso que el zumbido de su propia sangre en los oídos sonaba como un tambor lejano. «Tu alma, por su vida», continuó la entidad, y por primera vez, el tono adquirió un matiz casi humano, pero cargado de una ironía vieja como el polvo de las tumbas. «Pero escucha bien, no prometo devolverte lo mismo». Las palabras cayeron como piedras en un pozo seco. Valeria dudó. Solo un segundo. Un instante suspendido en el que vio a Sebastián sano, corriendo por el jardín con las rodillas raspadas y la risa suelta, y luego vio la posibilidad de lo que regresaría, un niño de ojos quietos, de movimientos calculados, de sonrisa vacía. La duda fue un relámpago frío. Pero el instinto materno, ese motor ciego, visceral e inquebrantable, la aplastó sin piedad. «Acepto». La sílaba salió seca, definitiva, sin eco. La sonrisa de la criatura se abrió. No fue un gesto muscular, fue una fractura en la realidad. Los bordes de la boca se rasgaron hacia las mejillas, extendiéndose más allá de lo anatómicamente posible, revelando una oscuridad que no era ausencia de luz, sino un vacío activo, una profundidad que parecía succionar el calor del pasillo. «Entonces ya es mío», dijo. No hubo relámpagos, ni sellos de cera, ni palabras en lenguas muertas. El pacto se selló con el simple, irrevocable peso de una madre que entregó lo que ya no le pertenecía para salvar lo que amaba. Una presión sorda le oprimió el esternón, como si un hilo invisible se hubiera cortado dentro de ella y hubiera caído en manos ajenas. El aire volvió a moverse. La silla crujió. Y la entidad, sin despedida, sin aviso, simplemente dejó de estar allí. Solo quedó Valeria, de pie en el pasillo, con el corazón latiendo y la certeza helada de que había ganado la vida de su hijo, pero había perdido el derecho a reconocerlo cuando volviera a abrir los ojos. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por las cortinas raídas con una normalidad insultante, como si el mundo exterior ignorara deliberadamente la transacción ocurrida en la penumbra. Sebastián abrió los ojos. No hubo tos espasmódica, ni jadeo ahogado, ni esa lucha sorda y desesperada por cada bocanada de aire que había marcado sus últimas semanas como un metrónomo de agonía. Respiraba con un ritmo pausado, mecánico, perfectamente equilibrado, como un fuelle antiguo que ya no necesita ajustarse. El pecho subía y bajaba con una precisión matemática que helaba la sangre. Valeria contuvo el aliento y se acercó lentamente, el corazón latiéndole en la garganta, esperando ver el reconocimiento borroso de la convalecencia, la fatiga dulce de quien ha vuelto del borde, o al menos el alivio húmedo de un niño que encuentra a su madre. En su lugar, vio una sonrisa. Pero no era la sonrisa de su hijo. Le faltaba esa simetría dulce, ese brillo travieso y desordenado que nacía de las tripas. Era perfecta. Demasiado perfecta. Simétrica hasta lo artificial, congelada en un arco geométrico que se detenía en las comisuras y jamás llegaba a los ojos. Y los ojos, no parpadeaban. Estaban fijos, secos, moviéndose de la pared al techo, luego a Valeria, luego a la ventana, con una fluidez calculada que recordaba al lente de una cámara antigua ajustando el enfoque. No había curiosidad infantil en esa mirada. Había análisis. Registro. No habló. No pidió agua con voz ronca,
no extendió los brazos buscando consuelo, no se quejó del frío que aún persistía en las sábanas. Solo yacía inmóvil, observando, aprendiendo. Valeria, con un temblor que le nacía en las muñecas, extendió la mano y cubrióla de él. La piel estaba tibia, pero el calor era engañoso, superficial, carente de ese pulso vivo y latente que recorre la sangre de un niño sano. Era un calor prestado, inerte, como el de una piedra expuesta al sol de mediodía. Al tacto, la carne se sentía ligeramente más firme, casi tensa, como si el cuerpo estuviera siendo ajustado por dentro. Comprendió entonces, con un terror que le caló hasta la médula y le dejó los dedos entumecidos, que el niño no había regresado. La enfermedad no lo había llevado, ni la medicina lo había traído de vuelta. Algo más viejo, más paciente y más hambriento se había puesto su piel como un traje a medida. Y ahora, en la quietud de la habitación, bajo la luz falsa de la mañana, estaba practicando. Ensayando los gestos, calibrando la respiración, midiendo la distancia entre la carne y el alma. Valeria retiró la mano lentamente, sin hacer ruido, y comprendió que el precio del pacto no era solo su alma. Era tener que mirar, día a día, como la cosa que amaba aprendía a ser humano, mientras su verdadero hijo se perdía en algún lugar donde ella ya no podía seguirlo. Daniel fue el primero en nombrarlo en voz alta, aunque la certeza ya le carcomía las entrañas como un ácido lento. Ese no es nuestro hijo, dijo una noche, con la voz astillada por el insomnio y el miedo que ya no podía contener. Valeria no respondió. Lo ignoró con la ferocidad sorda de quien se niega a mirar el abismo, como si aceptar sus palabras fuera firmar la sentencia definitiva. Se acercó a la cama, rodeó a Sebastián con los brazos y enterró el rostro en su cuello, buscando desesperadamente el olor a leche, a sudor infantil, a vida desordenada. Pero el niño no reaccionó. No devolvió el abrazo, no arqueó la espalda, ni siquiera contuvo el aliento. Permaneció inmóvil, rígido como una figura de cera tibia, mientras las lágrimas de Valeria empapaban una piel que ya no respondía al tacto con calor humano. La casa se convirtió en un territorio minado, dividida entre la negación ciega de una madre y la lucidez envenenada de un padre que ya había enterrado a su hijo sin tierra que cubrirlo. La tensión se volvió física, un hilo tenso que vibraba con cada respiración, hasta que una noche, en la penumbra grasienta del comedor, la lámpara del techo parpadeó con un zumbido eléctrico que nadie se atrevía a reparar. Entonces, Sebastián habló. Su voz no salió arrastrada ni titubeante. Fue clara, plana, despojada de cualquier cadencia infantil, como si hubiera ensayado cada sílaba frente a un espejo invisible. Mamá, ¿por qué llorabas cuando él vino? Valeria se congeló. El vaso que sostenía se le escapó de los dedos y estalló contra el suelo de baldosas, el sonido seco como un hueso quebrándose. Daniel retrocedió 2 pasos instintivos, la espalda golpeando la pared fría, el rostro pálido como la cera derretida. ¿Quién vino?, murmuró, pero la pregunta cayó en el vacío, hueca y redundante, porque ambos ya sabían que la respuesta no pertenecía a este mundo. El niño los miró. Primero a Valeria, luego a Daniel, con esa misma fluidez mecánica que ya no sorprendía, pero que ahora pesaba como una condena. Lentamente, la sonrisa perfecta volvió a curvarse en su rostro, estirándose con una precisión que dolía en los nervios. No respondió. No necesitaba hacerlo. La pregunta misma era el reconocimiento, la prueba irrefutable de que la entidad no solo habitaba el cuerpo, sino que recordaba, observaba y se alimentaba del terror que había sembrado. Y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier confesión, un vacío denso, cargado de promesas rotas, mientras el niño sentado a la mesa seguía sonriendo en la penumbra, dejando claro que el pacto no había traído de vuelta a su hijo. Solo había dejado que algo más entrara a quedarse. La casa comenzó a pudrirse al ritmo de su propia ruina, o quizás fue al revés, la decadencia de sus habitantes alimentó las vigas. Las paredes crujían sin viento alguno, con quejidos agudos que sonaban a madera astillándose bajo un peso invisible, como si recordaran pasos que aún no se habían dado. El yeso se agrietaba en patrones radiales, semejantes a telarañas enfermas, y la pintura se desprendía en tiras largas y secas que caían al suelo como piel muerta. Las sombras ya no obedecían a la luz. Se despegaban de los muebles, estirándose en direcciones que la física negaba, acumulándose en las esquinas como un humo negro y viscoso que parecía respirar con un ritmo lento, deliberado. El aire olía a humedad rancia, a cobre y a algo dulce y podrido que se filtraba por debajo de las puertas, impregnando la ropa, los libros, el aliento. Valeria dejó de dormir. No por insomnio común,
sino por un terror ancestral a lo que el sueño podía traer. Cada vez que cerraba los ojos, veía pasillos infinitos que se estrechaban hasta asfixiarla, escuchaba voces que la llamaban por un nombre que no era el suyo pero que sonaba extrañamente familiar, y sentía una presión constante en el esternón, como si algo anidado en sus propias entrañas la observara desde adentro. Su cuerpo comenzó a traicionarla. La piel perdió todo rastro de color, volviéndose grisácea y translúcida, dejando al descubierto un mapa de venas azuladas que parecían retroceder hacia el corazón. Las ojeras se hundieron como cráteres secos, y sus ojos, antes cálidos, ahora brillaban con un fuego febril que ya no era señal de vida, sino el parpadeo agónico de una máquina que se niega a apagarse. Se movía por la casa como un fantasma en su propio hogar, arrastrando los pies, masticando en silencio, consumida por una vigilia que la carcomía por dentro. Sebastián, mientras tanto, comenzó a reír solo. No eran risas de juego, ni espasmos nerviosos. Eran carcajadas bajas, guturales, que nacían desde lo profundo de su pecho y resonaban en las habitaciones como piedras rodando por un pozo sin fondo. No sonaban a alegría infantil. Sonaban a reconocimiento. A placer antiguo. Cada vez que reía, la temperatura descendía 1 grado, los vasos de cristal vibraban levemente sobre las mesas y las luces parpadeaban con un zumbido eléctrico. Era un sonido que saboreaba el miedo, que se alimentaba de la tensión acumulada en las paredes, que disfrutaba la decadencia lenta de una familia desangrada por dentro. Valeria aprendió a reconocer el patrón. Primero venía el silencio, luego un leve crujido en la madera, y entonces, la risa. Y con cada carcajada, algo en ella se apagaba un poco más. Y cada noche, sin falta, la entidad volvía. No cruzaba el umbral con estruendo ni se materializaba por completo. Solo aparecía en el límite del campo visual, un contorno borroso en el reflejo de un espejo empañado, una silueta alargada proyectada por la luna sobre el suelo del pasillo, un movimiento apenas perceptible detrás de la cortina entreabierta. No actuaba. No amenazaba. Solo observaba. Esperaba. Como un acreedor paciente que conoce el valor del tiempo compuesto, que sabe que la deuda no se paga de golpe, sino con intereses de miedo, de locura, de noches sin sueño. La casa se volvió su catedral, y ellos, sus penitentes. Y mientras el reloj marcaba las horas y la niebla se espesaba fuera, la entidad seguía allí, recordándoles en silencio que el pacto no era un préstamo. Era una digestión lenta. Daniel intentó todo lo que la desesperación puede urdir cuando la razón ya ha arrojado la toalla. Trajo sacerdotes que murmuraron latines hasta que la garganta se les deshilachó, rociando agua bendita que se evaporaba antes de tocar el suelo. Contrató curanderos que quemaron hierbas amargas hasta que el humo denso cubrió los muebles, dibujando símbolos con tiza blanca en el piso de madera que se borraban solos, como si las tablas los escupieran con repugnancia. Rezó hasta que las rodillas le sangraron y la madera le marcó la piel, hasta que su voz se quebró en gritos roncos que rebotaban en las paredes sin eco alguno. Nada funcionó. Las velas se apagaban solas, sumidas en un aire que ya no alimentaba la llama. Las palabras sagradas resonaban vacías, devoradas por un silencio que ya no era ausencia de sonido, sino una presencia hambrienta que se las tragaba antes de que pudieran cristalizar en fe. El mal no se enfrentaba con rituales. Ya había echado raíces. Uno de los sacerdotes, al recoger sus libros con manos temblorosas, lo miró con una compasión agrietada por el horror. El trato fue aceptado, murmuró, evitando la ventana donde la sombra de un niño se recortaba contra el vidrio. Y no hay marcha atrás. Daniel asintió. No discutió. No pidió explicaciones. Solo sintió como el último hilo que lo ataba a esa casa se partía sin ruido. Empacó una mochila con lo esencial, dejó las llaves sobre la mesa de la cocina junto a un vaso de agua medio vacía y, una madrugada gris y silenciosa, cruzó el umbral sin mirar atrás. No podía soportar más la visión de su esposa hundiéndose en una locura muda, arrastrando los pies por los pasillos como una sonámbula en su propio entierro. Ni la del niño sentado a la mesa, comiendo con precisión mecánica, sonriendo a la pared como si escuchara una broma que solo él entendía. Se fue. Y el portazo que cerró tras de sí sonó menos a partida que a liberación tardía. Dicen que la casa sigue en pie, aunque el pueblo la evita con el mismo recelo con que se evita un pozo sin fondo o un cementerio sin lápidas. Los vecinos cruzan la calle al pasar frente a ella. Los perros la rodean con el lomo erizado y un gruñido ahogado. Nadie entra. Nadie pregunta. Pero algunas noches, cuando la niebla baja espesa y cubre las calles de un polvo húmedo que ahoga los sonidos, se dice que se ve a una mujer caminando en la oscuridad, tomada de la mano de un niño.
El niño sonríe. Siempre sonríe, con esa perfección antinatural que no llega a los ojos. La mujer no tiene ojos. Solo cuencas vacías, secas, que miran hacia adelante sin ver, mientras sus pasos siguen un ritmo que no es humano, arrastrándose con una paciencia infinita. Lleva el mismo vestido de la última noche, raído y cubierto de polvo, y su mano, pálida como la cera, no se separa nunca de la del niño. Y si te acercas lo suficiente, si desafías el instinto primario que te grita que corras y que no mires atrás, puedes escucharlo. No a ella. A él. Con esa voz que ya no pertenece a un niño de 7 años, grave y antigua, susurrando entre la niebla con una claridad que hiela la sangre, ella me eligió. El viento se lleva las palabras, las dispersa entre los callejones y los tejados, pero el eco se queda. Se queda en la garganta, en los huesos, en la memoria de quien lo escucha. Porque el pacto no terminó con la muerte. Solo cambió de forma. Y mientras la niebla cubra el pueblo, mientras la casa siga en pie, mientras haya una madre dispuesta a entregarlo todo por un hijo, la deuda seguirá vigente. Esperando. Siempre esperando. La historia termina, pero el eco no. Queda suspendido en el aire, como ese susurro entre la niebla que ya no pertenece a un niño, sino a algo que aprendió a esperar con paciencia de siglos. Las puertas que se abren por desesperación nunca se cierran del todo, solo cambian de dueño. Y mientras haya quien escuche en la oscuridad, estas narraciones seguirán respirando. Si esta historia te dejó el pulso acelerado, la nuca fría o esa sensación inexplicable de que algo te observaba desde el rincón más apartado de tu habitación, no es casualidad. El terror no vive en los gritos, sino en lo que callamos al apagar la luz. Y en este canal seguimos reuniendo los fragmentos de lo que acecha cuando nadie mira, tejiendo relatos que no buscan asustar por un momento, sino quedarse contigo mucho después de que termine la reproducción. Si te atreves a acompañarnos en lo que viene, suscríbete y activa la campanita. No para no perderte un video, sino para que la próxima historia te encuentre antes de que anochezca. Déjanos en los comentarios qué parte te heló la sangre o qué sombra crees que quedó sin cerrar. Y recuerda, no todas las puertas deben abrirse, pero algunas ya están abiertas. Gracias por escuchar. Hasta la próxima oscuridad.